Gracias a su destacada labor como investigadora y a la difusión de su trabajo, muchos amantes y estudiosos de la letra impresa contamos con bases para fundamentar nuestros estudios en esta disciplina. Sus aportaciones han contribuido de forma significativa a este proceso de resignificación de la tipografía en nuestra historia y de la trascendencia de su estudio en las escuelas de diseño, así como la difusión de la cultura tipográfica. A nombre de todos los amantes de la letra, mil gracias, doctora Garón. Es un honor para mí estar aquí con usted. Pues espero que compren el libro. Sí. Marina no quiere que lo diga, pero si no lo decimos, ¿cómo lo vamos a decir? Es este libro que voy a agregar la exposición de la historia del libro tiene un lenguaje prácticamente accesible para los que no son especialistas, pero también tiene datos para los especialistas. Es difícil encontrar una obra importante sin tantas pretensiones. Creo que esa actitud es la que prevalece en Marina Garón, que entre otras cosas, les voy a leer unas cuantas líneas, porque si no, ya no quiero quitar más tiempo. Ella es diseñadora gráfica por la UAM, es especialista en tipografía por la Escuela de Diseño de Basilea, es maestra en Historia del Diseño por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras. En su desarrollo académico y de investigación ha recibido las medallas al mérito universitario en 1900 y Alfonso Caso, una en 95 y otra en 2005, y sus temas de trabajo se refieren a la historia y a la crítica del diseño latinoamericano, tipografía, imprenta, cultura escrita y las relaciones entre diseño y género. No solo por esto, porque nos la recibimos como un aplauso. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer mucho al Instituto Social de David y sobre todo a la maestra Marcela de mi profesión por haberme invitado. Estoy un poquito nerviosa. ¿Por qué tiene sentido para ustedes estudiar tipografía? Principalmente porque van a trabajar toda su vida con ella. Hasta los que se dediquen a la ilustración, tarde o temprano van a relacionar texto e imagen. Y para usar tipografía hay que saber de dónde viene, cómo surge, cómo cambia a través del tiempo, cómo nos llega, cómo lo usamos, para también pensar cómo la vamos a seguir usando en el futuro. Esa es la utilidad de la historia. A veces nos parece contenidos muy estériles, muy difíciles, o pensamos que es una acumulación de fechas y datos. Pero la historia está en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Hacerla más útil, más próxima, menos acartonada, es una cosa que podemos transformarla nosotros. Además de la historia en general, de una parte de nuestro oficio, están las historias más particulares, en este caso la historia de la tipografía mexicana. Es importante estar orgullosos de nuestro patrimonio y nuestras raíces, pero para estar orgullosos de eso, y no de manera estéril o nacionalista, hay que saber conocer. No se puede querer aquello que no se conoce. No podemos querer nuestra tipografía mexicana si no sabemos de lo que estamos hablando. Eso es un poco el origen de lo que a mí me ha motivado a aprender, a rastrear más de la historia de la tipografía nacional y específicamente aquella de la que no tenemos información. En esta oportunidad tenía ganas de presentarles el trabajo que estoy desarrollando actualmente en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas sobre historia de la tipografía poblana. Entonces voy a permitirme dar lectura a la ponencia que les traje. Es mentira lo que les dijo el coordinador, sí les voy a hacer preguntas exactamente. Pero a lo mejor algún dato, algún nombre, algo les queda, les da curiosidad. Si quieren con posterioridad contactarse conmigo, si se dedican y les da más curiosidad, o mejor aún, buscar por sí mismos,
de este tema o de otros, pues con eso me voy a dar por muy satisfecho. Tal vez sería bueno que apagaran esta línea de luces para que se vea un poquito mejor, si es posible hacer esto, para que la proyección se vea mejor. Bueno. ¿No se puede? Muchas gracias. ¿Se ve más o menos, no? Bueno, ahí va. Nuestro conocimiento actual de la cultura impresa en México está constituido por un archipiélago de información dispersa. Varios estudios monográficos con énfasis en el recuento bibliográfico, como los de José Toribio Medina, que son 8 tomotes de la imprenta en México. Algunas biografías de impresores, especialmente los mexicanos del siglo XVI, como las obras dedicadas a Antonio Espinosa, Pedro Charte o Enrico Martínez. Monografías de imprentas, descripciones parciales de ciertos aspectos materiales del libro, sobre todo del grabado, las marcas de juego y los ex libris. Contados ensayos sobre bibliotecas particulares o institucionales, comercio y distribución de libros, en particular los del siglo XVIII. Pero de este universo temático es todavía menos lo que sabemos de la tipografía, es decir, de las letras, las capitulares y los ornamentos en los libros y las publicaciones periódicas mexicanas. La tipografía es, sin lugar a dudas, el sustrato material, el edificio básico que constituye la edición nacional, pero es mucho lo que aún nos falta por conocer de ella. Ahora bien, desde el panorama que acabamos de pintar, queremos averiguar qué sabemos de la tipografía de los estados. Posiblemente aumente nuestra depresión y desconcierto, ya que de la segunda ciudad más longeva en el arte tipográfico nacional, Puebla de Los Ángeles, contamos con escasísimos repertorios y que también son parciales y están dispersos. La bibliografía de Medina, la imprenta en Puebla de Los Ángeles, con las adiciones que hizo Florencio Gavito, hay algunas obras sobre la biblioteca palafoxiana, que es la biblioteca más conocida colonial que tenemos, aunque no la única que hay en el estado de Puebla. El conciso pero imprescindible estudio de Francisco Pérez de Salazar sobre los impresores de Puebla, publicado en 1940 aproximadamente, y un texto panorámico de José Miguel Quintana sobre las artes gráficas en Puebla, publicado en 1970. Fuera de eso, hay una tesis de maestría sobre la marca tipográfica de un impresor poblano, hay un estudio en curso sobre una impresora poblana, y nada más. Por eso, en esta ocasión, he decidido presentar justamente un panorama histórico sobre la tipografía poblana, esperando poner en evidencia, y una vez más, que en pasado no podemos pensar en el. El estado actual de Puebla durante el periodo colonial formaba parte del obispado de Puebla y, según los estudiosos de la geografía política histórica, era uno de los territorios más grandes de la Nueva España. En el siglo XVIII se la describía de esta manera: la mayor extensión de este obispado corre de norte a sur, por cuyo rumbo se demarcan 150 leguas y de este a oeste 32 leguas. En el siglo XVIII el territorio abarcaba además gran parte del estado actual de Veracruz, se introducía Tabasco, comprendía en la parte central casi toda Tlaxcala, o sea, Puebla, Sardina, Tlaxcala, todo lo que es hoy Puebla y una parte importante de Morelos. Hacia el sur limitaba con el Océano Pacífico, o sea, Puebla llegaba por Guerrero hasta el Pacífico, y hacia el sureste al obispado de Oaxaca. Esta extensión se redujo progresivamente a finales del XVIII, se fueron haciendo estas otras definiciones, apareció Tlaxcala y todo eso, hasta que en el siglo XIX se configura en el tamaño que tiene ahora el Estado. Con el correr del tiempo, la mayor parte de las actividades académicas y productivas se concentraron en la capital del Estado, por lo tanto, la investigación que estamos desarrollando se circunscribe a las empresas de la capital del pueblo. En la región poblana se desarrollaron varias tradiciones escritorias en el México prehispánico, derivadas de la confluencia de los sistemas de escritura mayenses y mexicas. Entre los códices poblanos posteriores a la conquista, que son los que se hicieron en el siglo XVI, se pueden mencionar
Los anales de Courtincham, que están en la Biblioteca Nacional de París, el lienzo de Courtincham 1, 3 y 4, que está en el Museo Nacional de Antropología e Historia. También está el Códice Saint-Plan, que estas son imágenes del códice, que es una belleza. Lo pueden ustedes consultar en la Biblioteca Las Aguas del Estado de Puebla. Y el Códice Sierras de Yupa. Entre las producciones escritas también es posible mencionar los documentos cartográficos, donde se da cuenta de, estos son ejemplos del Códice Sierra. Es un libro de contabilidad, básicamente. Hay mapas, hay muchas cartografías, con estructuras y formas también preestables, ¿no? Ahora, hacia 1642, llega la Estancia Puebla, casi coincidiendo con la llegada del obispo Juan de Palafox. El bibliógrafo le atribuye a un señor que también trabajaba en la Universidad de México, que se llamó Juan Blanco de Alcázar. Y Francisco Pérez de Salazar, otro estudioso sobre la imprenta poblana, dice que tiene documentos para probar que en 1641 Juan Blanco de Alcázar ya trabajaba en Puebla. El establecimiento del impresor en Puebla pudo deberse que estaba casado también con una parienta cercana del tesorero de la Catedral de Puebla. O sea, nunca vamos a ver desligada la imprenta de otras actividades culturales, como en este caso las religiosas. Juan Blanco de Alcázar inició su carrera en la capital del virreinato, donde realizó varios trabajos de calidad editorial, posiblemente debido a la formación que tenía como bachiller. Antes no se acostumbraba que todos los profesores tuvieran educación, pero algunos tenían educación y lo ponían en el titular como ser licenciado por. Esto lo indicaba inclusive en el título. Más tarde, prosiguió sus estudios, ¿no? Y tuvo muchos contactos con la institución, hacía chamba en la institución. Sin embargo, el primer tipógrafo constatado en Puebla fue Pedro de Quiñones, que realizó el sumario de libretes y perdones, que pagó, porque la edición la pagó un señor que se llamó Juan de Borja y Gandia. Quiñones había estado anteriormente al jefe de la imprenta de la Viuda de Calderón. Esta es una impresora muy importante de la Ciudad de México en el siglo XVII, porque trabajó nada más que 42 años al frente de una imprenta. Es una de las varias mujeres impresoras. Quiñones es impresor en México y luego se traslada a Puebla. Como es evidente, Palafox fue de hecho el gran promotor de la imprenta poblana, porque como lo ha estudiado la doctora Montserrat Galí, que es investigadora del arte que trabaja en Puebla, aludiendo a la tipografía poblana de este periodo, la denomina como tipografía episcopal. Quiere decir que el mayor cliente es el episcopado y la catedral. Si revisamos la producción en este primer momento, de las 32 impresas que se producen, 20 son de Palafox. En 58 años del siglo XVII hay varias imprentas, aunque organizadas en grandes líneas genealógicas o de familia. El género de textos que se imprimieron será predominantemente de tipo religioso. Hay sermones, oraciones fúnebres, oraciones simples, panegíricos, narraciones religiosas, biografías de vírgenes de santos. Otros temas también que se imprimen son impresos jurídicos, o sea, que textos legales de distintas variaciones. Hay gramáticas para aprender sobre todo las lenguas indígenas. Y en este primer siglo XVII se producen 227